un poco el análisis de este modelo, nosotros decimos pues que en este caso esta es la ecuación fundamental de crecimiento. Recuerden que Y es igual a, bueno, la tasa de crecimiento del PIB eh, o el sí, o la tasa de crecimiento del capital es igual a S por 1 menos tau por Y. En este caso, Y pues es todo esto que nosotros tenemos acá. Y menos, recuerden ustedes que esto que nosotros tenemos aquí, sigma más n, representan el efecto negativo del crecimiento económico y en este caso hay un castigo negativo por la tasa de depreciación de los bienes de capital y por el crecimiento poblacional, o sea, el crecimiento poblacional que tiene un efecto sobre el uso de capital. Entonces, la teoría lo que me explica a mí básicamente es que pues yo voy a tener una tasa impositiva óptima porque recuerden ustedes que al fin y al cabo lo que yo estoy representando acá es el gasto productivo y recuerden ustedes que el gasto lo estoy financiando a través de impuestos. Y por eso es que también nosotros decimos la tasa óptima de impuestos va a ser tau estrella y esta nos va a asegurar que que es la tasa de crecimiento del PIB, sea máxima. Por debajo de esta tasa, por ejemplo, si el límite es 0,25, con 0,25 nosotros podemos generar, por decir algo, un 5% de crecimiento del PIB en este año. Entonces, cualquier punto menor a 25%, en este caso 20 o 15, lo que nos asegura es efectivamente que si nosotros estamos por debajo de la tasa óptima de impuestos o la relación gasto-PIB por debajo del 25%, un 20 o un 15%, lo que vamos a tener es una menor tasa de crecimiento. Ayer estábamos diciendo nosotros, por otro lado, que en este caso, si nuestra economía estuviera por acá, por debajo de este punto tau estrella, entonces nos convendría a nosotros incrementar el tamaño del Estado a través de los impuestos, porque recuerden ustedes que a través de los impuestos yo voy a financiar el gasto público. Entonces, en este caso, si yo aumento el tamaño del gasto público, el crecimiento económico va a ser máximo. Por otro lado, si yo excedo de un 25, una intervención del Estado de 30, 40 o 50%, lo que va a generar eso es una caída en la tasa de crecimiento del PIB. Recuerden ustedes que básicamente nosotros decíamos que en el modelo de Barro se daban dos efectos de forma simultánea. Uno positivo, el positivo lo podríamos ver a través de cómo se están financiando los gastos y un mayor ingreso tributario genera mayores oportunidades para poder realizar inversiones públicas en beneficio de, el crecimiento económico y del bienestar de la sociedad. Por otro lado, también ese mismo incremento de impuestos también golpea a la tasa de ahorro y si golpea la tasa de ahorro, golpea automáticamente también a la inversión, ¿verdad? Y hay una caída de la inversión. Aquí el juego entonces para nosotros es saber cuál es el equilibrio óptimo, cuál debería ser esa relación que nos permita a nosotros generar una máxima tasa de crecimiento económico. Ahora, no sé si ustedes pueden visualizar, y lo voy a escribir acá, esta parte. Tau estrella, que es la tasa impositiva, o también el tamaño del Estado, visto a través de la relación gasto-PIB, es igual a 1 menos alfa. Si nosotros derivamos esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación, nosotros la derivamos. O sea, hacemos la derivación de la tasa de crecimiento del PIB
en términos de quién, en términos de la tasa impositiva, tau, entonces el resultado que nosotros vamos a obtener va a ser este, ¿sí? 1 menos alfa. ¿Y qué representa para nosotros 1 menos alfa? 1 menos alfa representa para nosotros la contribución que tiene el sector público o el gasto público al crecimiento económico. Entonces vean ustedes que desde este punto de vista yo ya estoy diciendo, ok, la contribución que yo puedo dar de 1 menos alfa representa realmente la tasa óptima de gasto y de impuestos que me permiten generar el máximo crecimiento económico. Después de esa tasa, si yo sigo incrementando la intervención del Estado o sigo incrementando la tasa impositiva, lo que voy a obtener es una caída de la tasa de crecimiento económico. Muy bien, dice el modelo de Barrow relaciona la tasa de crecimiento de la economía y la tasa impositiva vista ante la relación de impuestos PIB, o sea, lo que nosotros denominamos presión tributaria. La presión tributaria o presión fiscal es un término económico para referirse al porcentaje de los ingresos que los particulares y empresas aportan efectivamente al Estado en concepto de tributos en relación al Producto Interno Bruto. De este modo, la presión tributaria de un país es el porcentaje del PIB recaudado por el Estado a través de impuestos, tasas y otro tipo de tributos. Y como yo les decía, la tasa óptima de impuestos que financian los gastos es igual a tau, igual a 1 menos alfa. Recuerden que 1 menos alfa lo que me está representando a mí es la contribución del gasto público al crecimiento económico. Entonces, en el anterior gráfico, si ustedes lo copiaron, dice cuando tau es igual a cero, imaginemos que no se quiere cobrar impuestos. Pues si no se quiere cobrar impuestos, obviamente, entonces no va a haber crecimiento económico porque recuerden ustedes que uno de los motores del crecimiento económico que nosotros hemos puesto en el modelo es el gasto público, ¿verdad? El gasto público que lo sustituimos nosotros por la tasa impositiva, ¿verdad? Porque la tasa impositiva en cierta forma es como decir esa relación gasto-PIB que yo necesito o el tamaño del Estado gasto-PIB que yo necesito para generar crecimiento económico. Entonces, si no se recauda ningún tipo de tributo, pues no se invierte, no hay gasto público y por lo tanto, entonces la tasa de crecimiento sería negativa. ¿Sí? Recuerden ustedes que este término que yo tengo acá, solo que está separado acá, 1 menos, abran paréntesis, sigma más n, lo que representa es el costo de la reposición de los bienes de capital, o lo que nosotros llamamos depreciación, más n, que es el efecto que tiene en el capital el crecimiento poblacional. Y eso el modelo lo castiga con un signo negativo. Eso significa que en vez de aumentar el crecimiento económico y si nosotros, por ejemplo, no cobráramos impuestos o cobramos el 100% de impuestos, la tasa de crecimiento sería negativa. Recuerden ustedes que si tau es igual a 1, volvámonos a la ecuación anterior, por favor. Si tau es igual a 1, entonces 1 menos 1 es igual a 0. Todo esto tiende a 0. Si tau igual a 1. ¿Sí? Voy a borrar acá para que ustedes puedan ver, puedan apreciar. Y por otro lado, si tau es igual a 0, o sea, que no se cobran impuestos, entonces vean ustedes, este se va a volver 0, porque yo estoy diciendo tau igual a 0, este es 0, 1 menos 0, pues aquí tengo S por 1 que multiplica a y multiplica a todo esto, ¿verdad? Entonces vean ustedes que aquí
aquí efectivamente, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es que este cero y todo número multiplicado por cero es igual a cero y otra vez tengo una tasa de crecimiento negativa. Entonces, solo para que ustedes lo vean en perspectiva, qué es lo que está diciendo. Y nos dice acá finalmente que tau estrella representa o es igual a 1 menos alfa. Esta es la tasa óptima, recordando la condición de equilibrio, y la condición de equilibrio del sector público es que el ingreso fiscal, o sea, T, el ingreso fiscal, va a ser a través de un tributo, tau, multiplicado por Y sub T, que es igual al gasto público. Eso significa que el gasto público lo estamos financiando a través de una tasa óptima de impuestos. Ahora, vean ustedes lo fácil que se va a volver este modelo. Este modelo dice, y este modelo se trabaja a través de la propuesta de Armey. Armey, bueno, utiliza parte de esta teoría de Barro para hacer su propia propuesta. Y vean ustedes que en este caso nosotros tenemos Y, que es la tasa del crecimiento del PIB, que es igual a beta cero, que es una constante, beta 1 por x1 menos beta 2 por x1 al cuadrado más mu sub i o mu 1. Donde X, y esto es importante, X que representa la relación gasto-PIB. Si X representa la relación gasto-PIB, automáticamente también nos está diciendo que todo gasto que está siendo generado por parte del Estado es financiado a través de impuestos, ¿verdad? De una tasa tributaria. Entonces, en este caso, recuerden ustedes, con esta ecuación es la que nosotros vamos a trabajar. Quiero que copien este ejemplo. Este ejemplo lo tenemos. Yo voy a trabajar con algunos numeritos. Después yo les indico. En este caso, los que solo están viendo la presentación, espero que lo trabajen en casa cuando vuelvan a verlo. Vean ustedes, en una economía se trata de determinar el crecimiento óptimo de la economía y vamos a decir que en este caso uno de los factores que hace crecer la economía es el gasto público. Entonces, gasto público productivo. Y que es la única variable, aunque nosotros sabemos que la dotación de capital y otros factores que inciden para el crecimiento económico. Pero vamos a hacer una propuesta sencilla en donde nosotros decimos, pues sea Y, nosotros corrimos un modelo econométrico y los resultados son los siguientes: menos 130 más 170x, siendo X la relación gasto-PIB, ¿sí? En términos relativos, menos 200x al cuadrado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, este es un problema de maximizar el nivel, el crecimiento económico, y para maximizar el crecimiento económico nosotros tenemos que encontrar el tamaño del Estado visto a través de la relación gasto-PIB. Entonces vamos a derivar de forma parcial de Y entre dx, o sea, estamos derivando la tasa de crecimiento del PIB a partir de qué? Del gasto público productivo. En este caso, entonces, para derivar, por ejemplo, la derivada de una constante, pues es cero, por eso no la ubicamos. La derivada de un término de un número que multiplica de una constante que multiplica a una variable con potencia 1 es igual al número que está multiplicando esa constante. Entonces recuerden ustedes que aquí tengo x n menos 1 y como yo tengo n que es igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 0, entonces todo número elevado a la 0 es 1 y por lo tanto por eso yo coloco 170. Ahora, cuando yo tengo ecuaciones polinómicas elevadas a la 2, 3, 4, la regla es que bajo el exponente y lo multiplico eh, por el número que yo tengo multiplicando a la variable, ¿verdad? Entonces, 2 por menos 200, que es igual a menos 400,
Y la regla me dice que n tengo que restarle 1. Entonces, en este caso sería 2 menos 1, que es 1. Entonces, vean ustedes, lo que me va a quedar es 170 menos 400x, y eso va a ser igual a 0, ¿sí? Una vez que yo Disculpe, ¿le tengo... puedo volver a Ajá. decir esa regla? ¿Cuál? La de derivadas. Ajá. Cuando yo tengo la derivada de un término polinomial, la regla la voy a escribir acá. Perdonen, así para que ustedes apunten, porque quizás para los de economía se haga fácil esta parte, pero para los, los que estudian contaduría, por ejemplo, yo tengo un número elevado a la n. Entonces, yo quiero hacer una derivada, ¿verdad? Sí, vamos a derivar, vamos a suponer que vamos a derivar y. Y bueno, esto es y igual a xn. Entonces, vamos a derivar y con respecto a x. Entonces, para derivar esto, lo que me dice la regla es que bajo la n, lo multiplico con la constante, que en este caso es 1, pero yo le pude haber puesto a, si ustedes quieren. Le voy a poner aquí, ¿sí? A por n por a, y después la multiplicación de n por a, que n puede ser cualquier número, lo voy a multiplicar por x, y al n le voy a restar 1, ¿sí? Que es este caso que yo tengo acá, miren. Este caso que yo tengo acá es, pues, bajo la n, que es 2. 2 por menos 200 es igual a menos 400. Aquí lo tengo. Y como este es 2, le voy a restar 1. Y por eso, entonces, aquí me queda con grado 1, ¿sí? Entonces, la derivada de este término va a ser 170 menos 400x igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque yo lo que quiero determinar es el valor que me permite maximizar la función de crecimiento económico. Entonces, la igualo a 0. No sé si ya con esto quedó más clara. Sí, Ok, entonces, una vez que yo tengo esto, entonces voy a despejar para x. Esto significa que el 170 pasa al otro lado a restar menos 170. Y en este caso, menos 400x, este pasa a dividir, menos y menos se van, y dividan, por favor, 170 entre 400, eso es igual a 0,425 en términos relativos. En términos porcentuales, entonces, el tamaño del Estado es de 42,5, ¿sí? Esa tasa o esa relación gasto-PIB del 0,425 me va a permitir tener la mejor tasa de crecimiento económico. ¿Y cómo voy a averiguar yo la tasa de crecimiento económico? Pues me voy a la función original, a la función de crecimiento, menos 30 más 170 multiplicado por 0,425 menos 200 multiplicado por 0,425 elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Cuadrado. Cierro. Y esto es igual a 6,125. O sea que la mejor tasa de crecimiento, la mayor tasa de crecimiento, o la tasa de crecimiento óptima en la economía, visto a través de la intervención del Estado, va a ser de 6,125%, ¿sí? Ese es el mayor gasto. Si yo lo mido si yo lo veo en gráfico, si yo lo veo en gráfico, entonces esto va a ser de la siguiente forma. En este caso, aquí tengo 0,425. Y acá voy a tener 6,13. Vamos a poner 6,13. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, bueno, este es el punto máximo.
Entonces, lo que va a pasar es que la curva va a ser de esta forma así, de esta forma así. Bien. Entonces aquí yo estoy maximizando mi nivel de crecimiento económico a través de la intervención del Estado y la intervención del Estado vista a través de la relación gasto-PIB es de 0,425. Ahora, ¿qué pasa si en este caso yo hago un supuesto que el gasto, el gasto público es de 0,40 o de 0,35 para 0,35? Perdonen que aquí no me sale bien la escritura. 0,45. No es 9, sino que es 0,35. Parecen dos 5, perdón. 0,35. Miren. Entonces, solo sustituyamos en la función, ¿verdad? En la función, y en vez de poner 0,425, vamos a poner 0,35 en ambos y vamos a dar la tasa de crecimiento con ese valor. Después lo vamos a ubicar en la gráfica para que comprendan ustedes. Entonces, menos 30 más 170 multiplicado por qué? Por 0,35 menos 200 multiplicado por 0,35 elevado al cuadrado va a ser igual a una tasa de crecimiento del 5%. O sea, si yo tengo una intervención de gasto PIB de 35, entonces mi tasa de crecimiento ya no va a ser 6,13, sino que va a ser 5%. Ven entonces ustedes que allí no ha alcanzado el óptimo y lo que me conviene a mí es seguir aumentando el tamaño del estado. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel donde yo llegue a encontrar la tasa óptima que es de 0,425. Ahora, ¿qué tal aquí 5%? ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si el gasto PIB, gasto en términos del PIB, ahora fuera de 0,50, o sea, 0,50? Entonces veamos qué es lo que pasa. Sustituyo y vamos a ver la Y de cuánto va a ser la tasa de crecimiento. En este caso va a ser igual a menos 30 más 170 por 0,5 menos 200 por 0,5 elevado al cuadrado, y eso es igual a 5%. O sea que en este caso, cuando la tasa o cuando la intervención del Estado es del 50% o el tamaño del Estado es del 50% en términos del PIB, la tasa de crecimiento en este caso va a ser 5%. Entonces aquí no conviene seguir aumentando la intervención del Estado, sino más bien disminuirla. Aquí recuerden ustedes que es 50%. Entonces, lo que nos conviene aquí es reducir la relación gasto-PIB o reducir el tamaño del Estado, porque el tamaño del Estado lo que nos está generando más bien es una caída de la tasa de crecimiento del PIB. Por otro lado, si nosotros estamos aquí, ¿sí? Y no hemos alcanzado el óptimo, entonces nos conviene incrementar la intervención del Estado. No sé si entendieron el ejercicio o tienen alguna pregunta con respecto a este. Bien,
Ahora, veamos acá. En el ejemplo 2, pues nosotros tenemos la siguiente ecuación de crecimiento del PIB, que es igual a menos 5.2 más 100x menos 250x al cuadrado. En este caso, recuerden que x representa la relación gasto-PIB, ¿sí? O la relación del gasto-PIB en términos relativos. Entonces, lo primero es que nosotros vamos a derivar, porque tenemos que derivar la tasa del crecimiento de Y en términos de el tamaño del estado X. Entonces, nuestra derivada parcial va a ser 100, perdón, menos 500, ya saben que de dónde es 500, ¿verdad? Es multiplicar el 2 que está de exponente, lo vamos a multiplicar por este 250 negativo y por eso sale 500, y al 2 le vamos a restar 1. Entonces, por eso nos queda igual a x, que es igual a 0. Despejamos para x y x, que es el tamaño del estado en relación a gasto PIB, va a ser igual a ¿qué? A 100 dividido entre 500, y esto va a ser igual a 0.20. 0.20, ¿sí? 100 entre 500, pues es 0.20 o el 20%. Muy bien, entonces nos dice a nosotros, evalúe actualmente la relación gasto-PIB de un 18%. Se quiere implementar una medida de ajuste tributario. Ese ajuste tributario es a la alza. ¿Qué recomendaciones daría usted? Pues obviamente, en este caso, si se quiere mejorar la recaudación, se quiere mejorar el crecimiento económico, pues nosotros podemos aumentar la relación gasto-PIB del 18% a un margen del 20%. Aquí no dimos la tasa de crecimiento, ¿verdad? Entonces, la tasa de crecimiento óptima es igual a, bueno, solo sustituimos, ¿verdad? Menos 5.2 más 100 multiplicado por 0.2, que es el 20%, menos 250, abro paréntesis, multiplicado por 0.20 elevado al cuadrado, cerramos, y esto es igual a 4.8. O sea, la tasa de crecimiento del PIB máxima va a ser en esta economía de 4.8%. Eso significa que vean ustedes, si yo sustituyo en la ecuación el 18%, el 18% es como que yo tenga 0.18, ¿sí? 0.18. Y eso lo voy a sustituir en la ecuación de crecimiento que yo tengo acá, que va a ser igual a menos 5.2 más 100 multiplicado por 0.18 menos 250 multiplicado por 0.18 elevado al cuadrado. Esto es igual entonces a menos 5.2 más 100 por 0.18 menos 250 por 0.18 elevado al cuadrado. Eso es igual a 4.7. O sea, vean ustedes que la tasa de crecimiento máxima es
4.8 y con una intervención gasto-PIB, nosotros apenas logramos un crecimiento de 4.7, ¿sí? Aunque solo es un punto porcentual, vean ustedes que es una fracción, perdón, de menos de 0.1, vean ustedes que sí nosotros tenemos una menor tasa. Entonces, obviamente, nosotros podemos incrementar el nivel de intervención del Estado del 18 al 20%. Ahora, la siguiente pregunta me dice qué significa en la ecuación el 5.2. El 5.2, que es un porcentaje, lo que me está representando realmente, muchachos, es el efecto que tiene la depreciación y la tasa de crecimiento poblacional al crecimiento económico. Recuerden ustedes que eso yo lo representaba con signo negativo. Eso significa que en vez de crecer la producción, lo que va a suceder es que va a haber una caída de la producción de 5.2, manteniendo todo constante. Eso significa que vamos a decir que no hay intervención del Estado y que por lo tanto el Estado no tiene un efecto en el crecimiento económico. Como también lo que nosotros estamos viendo es gasto óptimo e impuestos óptimos, entonces el segundo modelo que nosotros podemos presentar es la curva de Laffer. En este caso, que es la curva de Laffer es una representación gráfica que muestra cómo afecta a la economía de un país el hecho de que los ingresos gubernamentales sean obtenidos mediante impuestos. O sea que, en este caso, recuerden ustedes que los ingresos fiscales van a depender en el modelo según el modelo de la tasa impositiva, ¿verdad? Multiplicada por Y, ¿verdad? Entonces, y busca explicar de manera clara que no necesariamente, y esto es algo muy importante, que no necesariamente el aumento de impuestos o de tasas impositivas por parte del gobierno va a representar o va a significar que el ingreso fiscal va a aumentar. Esta es la misma idea que nosotros tenemos, del modelo anterior. Por lo tanto, la curva de Laffer indica que si un gobierno sube más allá de cierto punto, su actividad recaudatoria fiscal, es decir, sus impuestos, pueden ganar menos dinero que si baja los impuestos sobre los bienes y servicios. O sea, por ejemplo, yo he visto aquí reformas tributarias a la alza, pero rara vez he visto yo que exista una disminución, ¿verdad? En la tasa impositiva y muchas veces disminuir el impuesto es una estrategia mejor porque eso me genera mayor recaudación tributaria. Recuerden ustedes que menos impuestos me incentivan a mí a consumir más y quizás posiblemente por ese efecto de que yo consuma más, tiendo a pagar más impuestos, o sea, incentivo el consumo. Entonces, en este caso, muchas veces no solo se trata de cobrar más impuestos en la economía, sino más bien, ok, pensemos, estamos en el punto y ya sabemos que debe de haber una tasa óptima de impuestos. Si yo sé que hay una tasa óptima de impuestos y he calculado esa tasa óptima y por otro lado yo mido qué es lo que está pasando con la presión tributaria actualmente, entonces yo sé que corresponde una disminución en los impuestos o un aumento de las tasas impositivas para lograr mayores ingresos fiscales y mayores tasas de crecimiento económico. Vean ustedes el gráfico, en el eje de la Y tenemos el tributo, o sea, la recaudación tributaria, medidas en millones de lempiras, si ustedes quieren, y en el eje de las X tenemos la relación presión impuestos pido, lo que nosotros llamamos presión tributaria. Y el mismo concepto. Tau estrella o T estrella, que representa la tasa de impuestos óptima, me van a asegurar el mayor crecimiento de recaudación tributaria. Por un lado, si yo estoy en T1, lo que me conviene es aumentar, ¿sí? Aumentar la tasa impositiva, porque aumentando la tasa impositiva, entonces yo voy a recaudar más ingresos tributarios. ¿Hasta qué punto? Hasta donde yo tengo el punto óptimo.
Una vez, si yo quiero seguir incrementando la tasa impositiva, por decir algo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues mi tasa de crecimiento, mi tasa de recaudación o mi recaudación tributaria va a ir cayendo. Miren. Entonces aquí más bien corresponde, si nosotros decimos la tasa óptima es de 20%, pero en la economía se está cobrando el 0,23, el 23%. Entonces, obviamente ese 0,23 está a la derecha del punto óptimo, entonces yo tengo que disminuir impuestos como estrategia para incrementar mis ingresos fiscales. En este caso, Tao cero significa que el gobierno no cobrará impuestos y por lo tanto no obtiene ingresos por conceptos tributarios. Y Tao 100 representa que el gobierno cobrará un impuesto equivalente al 100%. O sea, si usted está trabajando para el Estado y el Estado le cobra el 100%, le quita el 100% de sus ingresos, pues usted no tiene incentivos para trabajar, ¿verdad? Ni para producir y por lo tanto usted no produce y la economía no produce, ¿sí? Entonces vean ustedes que en ambos sentidos, si no se cobra impuestos, si no se cobra impuestos, pues no hay ingresos tributarios. Y si se cobra el 100% de impuestos a los ingresos, también no tenemos ingresos tributarios. Entonces, la tasa impositiva la vamos a tener desde un valor de 0 hasta un valor de 1 o 100%. Y la tasa óptima, pues, está entre esos valores. Entre más alto, muchas veces, sea el impuesto, hay un desincentivo en la economía y por lo tanto la recaudación fiscal va a tender a caer. O por el contrario, si la tasa impositiva que nosotros tenemos es demasiado baja, pues eso nos va a condicionar para que los ingresos tributarios sean bajos. Entonces dice, a medida se incrementan los impuestos, los ingresos del gobierno crecen hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Donde la tasa óptima de impuestos me genere los mayores ingresos tributarios. Después de ese punto, cualquier incremento en la tasa impositiva va a disminuir los ingresos fiscales. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo un poco sencillo que tiene la misma lógica. En este caso, tenemos la ecuación de ingresos tributarios, ¿sí? Y Tao, que es la presión tributaria o los impuestos de forma proporcional. Y tenemos también los impuestos elevados al cuadrado, que es el mismo concepto. Vamos a derivar los ingresos tributarios en función de la tasa tributaria y vamos a despejar para la tasa tributaria para encontrar la presión tributaria óptima y eso me va a permitir encontrar los ingresos tributarios más altos. Entonces, eso ustedes lo pueden hacer. Y bueno, con esto estamos nosotros terminando el, el material. Ya el día de mañana vamos a ingresar a los dos últimos temas y esos van a ser rapiditos, sí, o sea, esos nos, son parte teórica muy importante aprenderlas porque vamos a aprender un poquito de finanzas públicas vistas a través de los gobiernos locales. Bueno, buenas noches, muchachos, nos vemos mañana. Buenas noches, gracias. Buenas noches.